¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ayer y Hoy, el programa de historia, de política y de actualidad. Y estamos ya transitando los últimos días de cara a las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Y en esta semana nos está acompañando el diputado provincial Alberto Jardín del Partido Justicialista. No es precandidato a diputado nacional en ninguna de las listas, pero está acompañando a la lista de Jorge Antonio Romero en la alianza Juntos Podemos Más, y vamos a aprovechar como para dialogar no solamente sobre las PASO, sino sobre el tema de la interna del Partido Justicialista. No sé si la interna o las definiciones, por lo menos del Partido Justicialista, ya para las próximas elecciones del 8 de octubre. Diputado Alberto Jardín, ¿cómo le va? Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a toda la televisión. Bueno, bien, gracias. Transitando estos 4 últimos días de campaña. Sí, ya estamos próximos a las elecciones del día domingo y bueno, ultimando ya, ajustando los últimos detalles. Y creemos que vamos a andar muy bien, si Dios quiere, el día domingo en las elecciones. Por lo menos tenemos muy buenas expectativas. Hemos caminado con los compañeros que acompañamos a Jorge Antonio Romero y hemos tenido muy buena recepción por parte de los vecinos de la ciudad de Paso de los Libres, ¿no? Sobre todo cuando le tratábamos de imponer los motivos por los cuales nosotros estábamos acompañando justamente la figura de Jorge Antonio, que si bien no es una figura muy conocida en la ciudad de Paso de los Libres, para nosotros los militantes del Partido Justicialista es una figura muy conocida, es un hombre, es contador público nacional, fue miembro de la EBI durante muchos años en Yacyretá, y estuvo a cargo de la presidencia del Partido Justicialista en un momento donde el Partido Justicialista tuvo una acefalía en cuanto a su presidencia, ¿no? Entonces claro, se hizo cargo de ese proceso de transición del Partido Justicialista hasta la normalización del mismo, ¿no? ¿Usted percibe una apatía por parte de, no digo toda la gente, pero gran parte de los votantes para el próximo domingo? ¿Por ahí más desconocimiento? Sí, pero es normal eso. Yo creo que se dio siempre en las PASO, Ignacio. Vos veías que no había tanto entusiasmo, ¿no? Y por ahí también la proximidad entre una elección y otra también hace como que la ciudadanía en general no haya tenido bien definido qué es lo que realmente se vota este domingo, ¿no? Y ve por ahí, y sí sabe que se vota el día 8 de octubre, que es sí ya algo que está incorporado en el inconsciente colectivo del ciudadano, ¿no? Claro, para votar intendente y concejales que lo siente el ciudadano más próximo. Exacto, sí. Sí, entonces también eso, y el hecho de que por ahí hayan habido campañas de algunos candidatos, como en el caso particular nuestro, también provocó una confusión, por eso dialogamos y le pedimos que baje la campaña hasta que se terminen las PASO a nuestro candidato, ¿entendés? Sí. Diputado, de cara ya después vamos a volver con las PASO, ¿no? Ya en la última parte. Pero de cara a las elecciones del 8 de octubre para intendente y vice, en esta semana se llevó a cabo una reunión del Consejo Departamental y el peronismo local llegó como su punto máximo de discusión, de denuncias cruzadas también, de conspiración contra el candidato. Algunos planteaban de que habría que reabrir el debate sobre la candidatura del doctor Ascúa. ¿Qué pasó realmente desde su postura, ¿no? Porque usted estuvo en la reunión del Consejo Departamental. Sí, yo participé. ¿Y recibió, puede ser, algunas recriminaciones también? No, sí las hice. Sí las hice, pero no recibí ningún tipo de recriminación, no porque no soy merecedor de ningún tipo de recriminación, Ignacio, ¿entendés? Pero sí yo consideraba, pero vamos desde el principio, ¿no? Sí. Nosotros habíamos hecho una reunión previa en la asociación bancaria con el candidato a intendente, con el doctor Ascúa, de la que participó también el doctor Miguel Arias, el presidente del partido, y Héctor Domingo Baldovino. Que era el anfitrión. Exacto. Donde habíamos acordado los puntos que íbamos a llevar adelante en la reunión de la Junta Departamental. Básicamente el punto central era la conformación de alianzas. Y habíamos acordado que el candidato a intendente en esa conformación de alianza le pertenecía al Partido Justicialista y caía de Maduro que el candidato era Martín Ascúa porque era quien tenía oficializada su lista dentro del Partido Justicialista.
que el candidato a viceintendente iba a ser, en principio, extrapartidario. Sí. Después la primera concejalía estaba reservada para el Partido Justicialista, dentro de esa lista, y de ahí para abajo podían ser del Partido Justicialista o extrapartidarios. Sí. Eso fue lo que acordamos. Fuimos a esa reunión ¿Se acordó previamente. Fuimos a esa reunión. El presidente del partido inclusive acordó con el candidato a intendente que nosotros le pedimos que esté presente también, sin perjuicio de que él no es miembro de la Junta Departamental. A mí me parecía que era importante que él estuviese porque era el candidato a intendente. Sí. Entonces fue invitado ese día también a participar, con voz pero sin voto en la reunión. Y cuando llegamos a la reunión de la Junta Departamental, empezamos a debatir, se empezó a tratar el orden del día, donde el presidente del partido primero se hizo la constatación del quórum para sesionar. Éramos 22 en total contándolo al presidente. Sí, sí. Después se dio lectura al acta de la asamblea de la reunión anterior, aprobamos ese acta y después pasamos a tratar el único tema que estaba incluido dentro del orden del día, que era justamente la conformación de alianza para las elecciones del día 8 de octubre, ¿no? Sí. Aquí que a moción de Baldovino de la concejal Sara Alegre, se pretendió incluir ya en ese momento el nombre del doctor Ascúa dentro de ese acta y dentro de como candidato a intendente. O sea, ratificar. Sí, lo cual ya era redundar, ¿entendés? Yo dije que no, eso no estaba dentro del orden del día, que el orden del día era la conformación de alianza y que no le aportábamos nada nuevo, incluyendo el nombre de nuestro candidato dentro de la lista. Entonces yo mocioné que se respete lo acordado con anterioridad en la reunión esa y que avancemos. De ahí Rubén Ojeda sugiere que, ¿por qué no incluimos también la posibilidad de que el viceintendente sea PJ y que se ponga extrapartidario / PJ? Me pareció también que estaba bien, se sometió a consideración eso, se hizo esa modificación con relación a lo pactado anteriormente. La de Ojeda. La de Ojeda. Sí. Y bueno, después se generó la polémica y a la inclusión o no el nombre del candidato. Claro. Entonces ahí yo le sugerí que sometamos a votación esa posibilidad, más allá de que me parecía redundar y que los nombres hay que ponerlos el 19 y no era ese el momento para empezar a poner los nombres. Pero buscaban una apoyatura, el otro sector. A ver, sí. Un apoyo más explícito, digamos. Me parece que no le aportaba nada nuevo, Ignacio. Entonces, bueno, sometimos a votación y obviamente que terminó ganando la moción que yo había propuesto por 11 votos a 10, sin la votación del presidente, que vota únicamente en caso de empate, obviamente, ¿no? Claro. Y tomamos la decisión de no incluir en el acta el nombre del candidato a intendente, ¿no? Obviamente que hubo una discusión, hubieron varias discusiones y debates, con lo cual yo no estuve de acuerdo, porque lo que yo le dije es que me parecía que nosotros teníamos que estar debatiendo, en ese momento empezar a debatir las políticas públicas que nuestro candidato debe incluir dentro de su plataforma de gobierno y cuáles son las problemáticas que hoy existen en Paso de los Libres, sí, y cuáles son las herramientas con las que contamos para poder resolver esas distintas problemáticas. Sí. Eso, digamos, generó un encono o una fractura, se puede decir, del justicialismo. No, yo creo que no hay fractura dentro del justicialismo. No. Soy consciente de que no hay fractura. Pero es un encono, por lo menos. Y sí, pero también tenemos que tener la madurez suficiente de dejar los personalismos de lado y ver a ver cómo está Paso de los Libres hoy y qué es lo que necesita cada uno de los sectores de la sociedad para comenzar a trabajar en forma conjunta y que lleguen nuestras propuestas a los ciudadanos en general de la ciudad de Paso de los Libres y presentarnos como una alternativa confiable hacia la ciudadanía para poder ser gobierno a nivel municipal, ¿no? Está bien, está bien. Ayer, en el día de ayer, miércoles, hubo mucha expectativa, por lo menos en los medios locales, ¿no?, que nos dedicamos a la política, sobre su reunión con Camagüey Espínola. Sí. No sé si estuvo Beto Antuch en la misma. Sí. ¿Cuál es la conclusión de la misma? Bueno, ¿Qué sacan limpio? Yo lo que saco en limpio, a ver, te comento así brevemente, ¿no? Primero mantuve una reunión previa con el diputado Martín Barronuevo, que es el mano derecha de
de nuestro candidato a gobernador. Me preguntó cuál era el estado de situación de Paso de los Libres, qué pensaba hacer yo. Entonces le dije que en cuanto a lo que yo pensaba hacer era que yo iba a acompañar al candidato a intendente del PJ, que yo no tenía intenciones, más allá de las propuestas que ellos me venían haciendo, de que fuera por fuera del Partido Justicialista. ¿Usted tuvo una propuesta concreta? Tuve una propuesta concreta, sí, de que conforme un frente para ir por fuera como candidato a intendente. Lo que le dije era que no me parecía bueno que nosotros íbamos a dividir, sí, el voto del propio Partido Justicialista, y que yo me considero peronista con una trayectoria de mi padre dentro del partido, y que yo nunca saqué los pies del plato del propio Partido Justicialista, y que a su vez le íbamos a hacer daño al candidato del PJ si yo iba por ese frente. Sí, sí. Entonces le dije que le agradecía, pero que yo no estaba dispuesto a prestarme a ese juego, que desde mi óptica lo único que persigue es tratar de hacer una construcción piramidal para traccionar voto hacia el candidato a gobernador que nosotros llevamos, nada más. ¿Y Camau qué le dijo? Me dijo que entendía perfectamente mi postura, que la respetaba. Yo le dije que independientemente de que no fuese candidato, estaba dispuesto a trabajar tanto para él como para nuestro candidato a intendente, que el día 8 de octubre nos iba a encontrar trabajando a todos. Claro. ¿Entendés? O sea, que el hecho de que no fuese candidato no implica que yo me voy a quedar en mi casa, como sí lo han hecho algunos compañeros cuando yo fui candidato. ¿Entendés? O sea, yo no puedo hacer para con los demás lo que han hecho para conmigo, claro, y que me causó en su momento mucho dolor. ¿Entendés? Entonces yo, cuando llega el momento de trabajar y está en juego un proceso eleccionario en el que participa mi partido, y me van a encontrar trabajando para mi partido, sí, independientemente del candidato. ¿Cómo fue el clima de esa reunión con Beto Enrique y Camau? Primero fue previa a la reunión con Camau, y después sí tuvimos una reunión con Beto. Me preguntó Camau qué me parecía a mí de la posibilidad de que Beto conformase un frente. Sí. Yo le dije que, a ver, Beto... Digamos, Beto ya lo tenía... Sí, más allá que era una decisión personal y que Beto ya lo tenía madurado y que iba a llevar adelante su frente. Le dije que como idea hacia lo que yo interpretaba que él tenía diagramado en su cabeza para el proceso eleccionario, es decir, una construcción piramidal, me parecía que estaba bien, sí, que si él quería que se le traccionase la mayor cantidad de votos posibles hacia él, me parecía buena la idea. Claro. ¿Entendés? Y que, bueno, que la decisión indudablemente la tenía que tomar Beto, que yo de eso no iba a participar, y que lo hablase, sí, con Beto, y bueno, después se quedaron hablando ellos los dos solos, y bueno, y hoy vi que surgió la candidatura de Beto confirmada ya en Paso de los Libres como candidato a intendente, ¿no? Está bien. Eso de alguna manera también le quita posibilidades al frente opositor de imponerse en las elecciones, por lo menos le quita posibilidades. Es cierto que hay que ir a votar todavía. Sí, bueno. Beto vino de otro espacio político, pero es socio de alguna forma de... Y la verdad que él siempre trabajó bien en el Consejo Deliberante, sí, cuando me tocó compartir con él el Consejo, siempre hemos trabajado bien, inclusive ha trabajado durante estos años en forma mancomunada dentro de lo que es el bloque del ex bloque del Frente para la Victoria, o bloque del Frente para la Victoria, es decir, Partido para la Victoria y PJ, ¿no? Sí. Él ha trabajado bien, así que la verdad que a mí me merece respeto en ese sentido, y bueno... Pero en cuanto a lo que vos manifestás de que puede causar daño en la división de votos, y habrá que ver, ¿viste? O sea, yo creo que Beto tracciona un voto que por ahí a nosotros los justicialistas siempre nos alcanza, nos ha costado mucho poder llegar, ¿entendés? El independiente. El voto del electorado independiente, claro, por ahí hay un voto muy duro del núcleo centro, ajá, de la ciudad, al cual el Partido Justicialista, ajá, siempre le ha costado, en estos, sí, últimos años me refiero, ¿no? Sí. Después que perdió la gestión municipal, le costó mucho poder llegar a ese voto duro, y yo creo que Beto tiene acceso a ese voto, y ese voto, si él tiene llegada a ese voto, no le va a causar daño al PJ, porque yo creo que al PJ le cuesta mucho llegar a ese voto, máxime si no tenés, claro, una plataforma de gobierno en la que se vea representada ese voto duro, ¿no? Sí. Ahora, diputado, no le voy a ser responsable cuando tiene tarea de conducción propia en el partido, en la actualidad. Ya fue usted presidente del partido, ¿no? Pero viéndolo, no digo totalmente tampoco desde afuera, porque es un actor muy importante de la política local y del peronismo principalmente, pero el peronismo no desaprovecha una oportunidad histórica también, porque hay una situación en el oficialismo al menos de debilidad política. Y bueno, va a depender del trabajo que hagamos todos en conjunto, Ignacio. Va a depender del trabajo que hagamos. Hoy lo que se ve en el oficialismo no es, como en otra oportunidad, una fortaleza. Ahí todavía no definirá un candidato. Dificultades hay.
con esto no digo que van a perder tampoco las elecciones, pero al menos uno avisora algunas dificultades como para conformar el frente y su candidato. Yo creo que en la medida en que, yo lo decía hoy a la mañana en un programa radial, ¿no? En la medida en que nuestro candidato se deje ayudar por aquellos que tenemos un poco más de experiencia en la gestión pública, habiendo ya ocupado cargos, cosa que no le sucedió a él, y de algunos militantes que peinan canas y que tienen experiencia, yo creo que podemos fortalecer nuestro espacio y poder dar una competencia de igual a igual para con el oficialismo. Ajá. Pero yo creo que también tiene que haber una apertura por parte de nuestro candidato y dejarse ayudar, y que cada uno de nosotros podamos aportar nuestro granito de arena para tratar de fortalecer nuestro espacio político, ¿no? Para cerrar esta cuestión y después vamos a las pasos los últimos minutos. ¿Qué condiciones, es personal la pregunta y política, claro está, qué condiciones políticas tendrían que haberse dado como por usted sea candidato? Porque usted siempre manifestó su aspiración. Sí. De ser candidato a intendente me refiero, ¿no? Sí, básicamente la unidad del partido, ¿no? Básicamente la unidad del partido a nivel dirigencial me refiero, ¿entendés? Cosa que yo no percibí que la hubiese habido así para conmigo. O sea, si usted era el candidato, no iba a haber unidad partidaria. O sea, por lo menos en un 100%, no en un porcentaje un poco más elevado por ahí del que uno pretende. El 100% es imposible poder tenerlo, ¿no? A ver, no lo imagínese este escenario. ¿Entendés? Llegaba a Cuba, le dicen, no, vos no vas a ser candidato, el candidato va a ser por el motivo que sea. Estamos imaginando un escenario, ¿no? El candidato va a ser Jardín. Hubiera ido fracturado el peronismo, porque del otro lado hubiera quedado sí, y es más, o sea, ya si hubiera habido, o sea, cuando yo tomo la decisión de no participar en un proceso interno, fue justamente para tratar de evitar la división hacia abajo, porque por ahí, qué sé yo, nosotros los dirigentes podemos tener discusiones y después nos sentamos a dialogar, pero generalmente el compañero militante que te acompañe, que toma una postura y una posición de acompañamiento hacia un candidato o hacia otro candidato, después por ahí cerrar ese tipo de heridas que se producen en los procesos internos son difíciles, ¿entendés? Sí. Entonces yo lo que traté de evitar fue eso, tengo 2 años más de diputado. Se puede dar la posibilidad de que llegase a ser candidato a intendente si llegamos a un consenso. Si no llegamos a un consenso y prevalece una postura personal, válida y legítima, como la viene llevando adelante a Cuba, que fue el único que oficializó su lista, y bueno, lo acompañaremos, pero yo lo que creo es que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, tenemos que tratar de empaparnos de la realidad total que tiene la sociedad de Paso de los Libres. Me parece que no alcanza con abarcar determinados sectores específicamente de la sociedad de Paso de los Libres, ¿entendés? Hoy hay problemas serios en ese voto duro que a nosotros nos cuesta llegar, y en la medida en que se traten de analizar soluciones o de aportarle herramientas, por ejemplo, al comerciante, a la pequeña y mediana industria. Me tocó de cerca ahora con un proyecto en la construcción de esa fábrica de pasta seca que se está llevando adelante en el Ombucito, ¿no? De la familia Faraldo. Es decir, cuando me avisan que estaban teniendo problemas para poder tener un transformador de 300 kVA, la pucha, digo, hicieron una inversión privada, no le pidieron un solo peso al Estado, ni provincial ni nacional, y me parece que nosotros estamos para poder arrimarle esa herramienta. Y bueno, y de hecho ayer se le dio prioridad a ese proyecto para que sea tratado dentro de 2 sesiones en la Cámara de Diputados. Entonces me parece que ese es el camino, es decir, no solo tratar de que se lo vea al Partido Justicialista siempre como un partido meramente asistencialista, porque por ahí también se tiene esa visión en la cabeza, ¿no? Sin perjuicio de que todos los partidos hacen asistencialismo, ¿entendés? Pero también que vean en el Partido Justicialista un partido que está encaminado a resolver distintas problemáticas que existen hoy y que están existiendo y que la están padeciendo no solo los que menos tienen, sino también la clase media de la sociedad libreña. Diputado, ¿qué cosas están en juego en las PASO? Porque para a mí no me gusta decir toda la gente, o la gente, no es el término, esa expresión, pero para una parte de la sociedad por lo menos es como que hay distancia, ¿no? Pero ¿qué cosas están en juego?
A ver, las PASO primero son unas elecciones primarias, ¿no? Donde nosotros preseleccionamos quién es el candidato que va a representar o quiénes son los candidatos que van a representar a cada espacio político, ¿no? Sí. Nosotros tenemos varios candidatos dentro del espacio político. Yo tomé la decisión de acompañar a Jorge Antonio Romero porque lo veo como una persona muy preparada para poder representarnos en la Cámara de Diputados. Si bien es cierto, tenemos que sortear la elección del día domingo para que él encabece esa lista de diputados de nuestro frente. Y a partir de ahí yo creo que vamos a tener una elección mucho más importante todavía, que es la del 26 de octubre, ¿no? Es decir, las PASO van a marcar una tendencia, pero la elección, la batalla final es el día 26 de octubre, donde va a estar en juego el ponerle límite a este gobierno nacional, sí, que nosotros vemos hoy como la mejor herramienta con la que se puede contar desde la oposición para poder balancear este sistema democrático, ¿no? Nosotros por ahí vemos con preocupación, ¿no? Y determinados actos de gobierno que no están respetando la institucionalidad y que se llevan adelante derogación de leyes a través de decreto, aprobación de leyes que por ahí perjudican a los que menos tienen, el cierre importante que ha habido de la pequeña y mediana empresa, los tarifazos que han sufrido la pequeña y mediana empresa y hasta el propio ciudadano común a lo largo y a lo ancho del país, la apertura de las importaciones que ha habido, que está perjudicando a la pequeña y mediana empresa y a la producción también que tiene cada una de las provincias. Nosotros hoy vemos azorado que hasta perejil de Rusia estamos trayendo, Ignacio. Sí. Es decir, por citarte un ejemplo que hasta me parece gracioso, ¿no? Pero sí, no al productor que se desloma trabajando para poder producir y que resulta que hoy no puede vender sus productos. Para usted esa es la discusión que está en juego en este día domingo. Para mí sí, o sea, y no meter esa campaña del miedo de que si gana la oposición acá se le va a desestabilizar a este gobierno. Ninguno de nosotros tiene ánimo desestabilizante, pero sí yo creo que un verdadero sistema democrático debe necesariamente tener enfrente una oposición fuerte para poder poner límites, porque si no también nos vamos al otro extremo, nos vamos al autoritarismo, ¿no? Jorge Antonio, por último, expresó su cercanía política, por lo menos dentro del espacio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, de hecho yo también lo tengo, ¿entendés? De hecho yo también lo tengo. Digo, me parece que fue el más explícito y el más claro de todos los precandidatos de punto imposible de decir, bueno, yo estoy con Cristina. Sí, sin duda. Bueno, el caso de Ángel Rodríguez también lo ha dicho. Yo creo que sí, y de hecho yo también lo tengo, ¿entendés? En eso, planteo esto porque en caso de llegar al Congreso de la Nación, se viene la discusión del peronismo a nivel nacional en el orden legislativo también. Va a haber un espacio capitaneado por la expresidenta y otro espacio un poco más distante de la expresidenta. Mira, yo lo decía el otro día, todo el mundo, o sea, todo el mundo, ¿no? Dentro del propio Partido Justicialista se daba la discusión y se dio una discusión en esa reunión previa, yo no voy a dar nombres, ¿no? Sí. Donde se pretendió ningunear a nuestra expresidenta, ¿no? Digo, la pucha, nosotros con defectos o virtudes, ¿entendés? Porque en definitiva yo creo que ella tranquilamente podía haberse quedado en su casa hoy y resulta que tomó la decisión de hacerse cargo de la conducción de un espacio político en provincia de Buenos Aires, sí, que es un territorio dificilísimo para cualquiera, y si no, preguntarle a Carrió por qué no se anima a competir con ella, ¿entendés? O por qué no se anima a debatir ni siquiera con Lustó, ¿entendés? Sí. Y la realidad es que nosotros tenemos que estar orgullosos de que ella haya tomado esa decisión, porque en definitiva yo creo que es quien mejor nos va a representar dentro del Senado, porque no tengo duda de que va a ser electa senadora y de que va a ser una muy buena elección el día domingo. Sí, no tengo duda, yo creo que va a estar arriba de los 7 puntos seguro el día domingo.
Y en eso nada va a perjudicar a la economía, porque por ahí vemos que desde el oficialismo nacional se pretende hacer ver que si Cristina gana, la economía va a tener un entorpecimiento en su desarrollo. Sí. A ver, Ignacio, ayer tuvo que salir el gobierno nacional a vender 1.300 millones de dólares para tratar de frenar la subida del dólar. Que Cristina es la responsable de eso también. Hablamos de la herencia, hermano. La herencia que la recibieron con o sin beneficio de inventario, ¿entendés? O sea, me parece que ya hace más de 1 año y medio que están gobernando y que deberían replantearse un poquito qué es lo que quieren para el país, qué es lo que quieren, ¿entendés? Porque vos no ves que haya una reactivación concreta de la economía, ¿entendés? Porque no hay consumo, no hay consumo, ¿entendés? Y al bajar el consumo, sobre todo de la clase media baja, obviamente que vamos a sufrir todo, del pequeño y mediano empresario. Pero los sectores más humildes es donde más pega. Donde más pega siempre, ¿entendés? Donde más pega siempre. Pero también lo que a mí me preocupa es el ajuste que se viene a futuro, ¿entendés? Porque ya, y esto yo le decía, a ver, quien gana el 8 de octubre, el gobierno municipal o el gobierno provincial, que no se crea que va a ganar el 15, porque ya lo ha dicho Macri, ya lo ha dicho, que las provincias, hay muchas provincias que son deficitarias y que deben ajustar el gasto público. Sí. Eso lo ha dicho él, ¿entendés? Y de hecho está por ocurrir algo inaudito que ya ocurrió en la ciudad de La Pampa y ahora en la ciudad de Corrientes, que se está pidiendo la transferencia del IPS a nivel nacional, ¿entendés? Pero lo que sí preocupa en Corrientes es que si se plantea el ajuste que Macri pretende imprimir hacia las provincias, Corrientes, ¿cuál es la mayor industria que tiene? El empleo público. Entonces, el gobierno que asuma va a tener 2 alternativas: o reduce los salarios o echa empleados públicos a la calle. Sí. Entonces, ante esa alternativa es donde nosotros tenemos que plantarnos como opositores y decirle: no, señor presidente, no, señor gobernador, el ajuste no lo tienen que pagar los trabajadores. Busquemos variables para que ese ajuste, si es el que le está causando daño a la economía del país, se solucione, pero a largo plazo, no en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, ¿entendés? Y las soluciones tienen que llegar a través de inversiones que nunca han llegado, porque, a ver, Argentina no es competitiva. ¿Por qué no es competitiva Argentina? Porque tiene una presión tributaria muy alta, y si no, preguntarle a cualquier empresario o a cualquier comerciante cómo el Estado se le lleva más del 60% de las recaudaciones, ¿entendés? Y el riesgo es altísimo en venir a invertir en Argentina. Entonces, es mentira que las inversiones van a venir en la medida en que no se produzca una reducción de la presión tributaria que sufren los comerciantes, los empresarios, y por otro lado también vemos, perdón que me entiendan, ¿no? Por otro lado también vemos que dentro de ese paquete de ajustes pretenden la reforma laboral, ¿está? La reforma previsional. ¿Qué es lo que viene pasando en Brasil? Entonces, a ese tipo de cosas solo le podemos poner freno teniendo la mayor cantidad de legisladores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a nivel nacional, y que realmente representen el interés de no solo de los trabajadores, sino también hasta de los propios empresarios, porque van a padecer estas consecuencias. En 30 segundos, ¿por qué, con boleta en mano, no para identificar ahí, por qué deben votar a la lista celeste y blanca? Lista celeste y blanca, Junto Podemos Más, 503C, Jorge Antonio Romero, diputado nacional. Porque es una persona confiable por sobre todas las cosas, porque es un empresario de la ciudad de Corrientes Capital, que ha ingresado a la política hace muchos años y que nos va a representar dignamente a los correntinos en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Ya lo ha hecho en el único cargo público que ocupó, después fue presidente de la Liga Correntina de Fútbol, tal vez acá no sea tan conocido, pero yo le pido un voto de confianza para nuestro candidato, para Jorge Antonio Romero, que es quien yo aspiro a que nos represente en la Cámara de Diputados, justamente en función de esto a lo que yo te hacía referencia recientemente. Gracias. No, gracias, Ignacio, y esperemos que el día domingo podamos celebrar una fiesta cívica como realmente nos merecemos los correntinos, los argentinos, y en paz, y armonía, y que
La única herramienta con la que podemos resolver los distintos problemas que tienen los ciudadanos hoy se llama con más democracia y provocando la apertura de los distintos espacios políticos. Gracias. Muchas gracias. Era el diputado Alberto Jardín, ya en el marco y para finalizar las distintas visitas que tuvimos, esto es con vistas, ¿no?, al próximo día domingo en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Nos volvemos a reencontrar en Ayer y Hoy a partir, la próxima semana también, por supuesto, con otros temas. Que tengan buen fin de semana.